Ok, entonces, primeramente saludar a los que están viendo el video. Ya hoy el último video de las clases de Física General 1, Grupo 8. Entonces, bueno, para hoy, básicamente lo que tenía pensado es que resolvamos algunos ejercicios. Ahí antes me habían hecho algunas preguntillas de la tarea, pero ya antes de iniciar la grabación. Entonces, vamos de una vez a esa parte. Entonces, acá, bueno, aquí tengo uno que es un tipo de colisión, pero que implica el movimiento circular. No sé si quieren que hagamos este, compañeros. Sí Sí, se ve profe, bien, está profe. bien. Sí, que este es el último tema que habíamos visto. Entonces voy a quitar un poco el video para agregar el chat y agregar lo que serían los participantes. Me gusta más que estar viendo los videos, las cosas ahí. Ok, entonces, acá un poco la idea es la siguiente. Viene una bala, que es, bueno, se dice que es un proyectil de goma de masa m y velocidad v, que se dispara contra un cilindro sólido de masa m y radio r. Como se observa en la siguiente figura. El cilindro está montado en un eje fijo, perpendicular al plano del proyectil, y que pasa por su centro de masa. El cilindro va a estar inicialmente en reposo y el proyectil va a quedar adherido al cilindro al colisionar. Entonces viene aquí el proyectil y después se introduce en esto. ¿Qué va a pasar ahí? Primero veamos más para tener una idea de qué es lo que esperaríamos nosotros que pase en eso, antes de meterle la matemática. ¿Qué dicen ustedes que va a pasar? Va a empezar a girar. Correcto. Entonces, cuando se quede incrustado, esto va a hacer que esto gire con una cierta velocidad angular. Entonces, encontrar una expresión para la velocidad del sistema justo después de que el sistema se ponga en movimiento. ¿Ok? Entonces, vean que aquí lo que tenemos es una colisión. Entonces, este es el eje de rotación del sistema. Va a estar en el centro de coordenadas XY. ¿Correcto? Compañeros, compañeras. Correcto, profe. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si estamos girando, nosotros podríamos ver que el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final de la colisión, ¿cierto? Eso es lo que se va a cumplir entonces. Porque tenemos no solo un sistema, no solo una colisión entre dos objetos que se mueven libremente, sino
con los objetos que se mueven y que giran. Entonces, ¿cuál sería el momento angular inicial? Vean que como esto no está girando, sino se está moviendo sobre el eje X, entonces yo lo puedo sacar como R cruz P. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, R va a ser la distancia, esa R sería este vector que viene de aquí hasta acá. Ese sería mi vector R. Eso quiere decir que R va a tener una componente, sería menos X en Y, más D en J. ¿Me siguen? Sí, profe. Sería la posición donde esté en X y la posición en Y, que serían las componentes de ese vector. ¿Y quién sería nuestro vector P? Como vector. Sería la masa de la bala por la velocidad inicial que tiene esa bala. ¿Y en qué eje sería ese vector? X. En X, en Y. Y si yo hago Y cruz Y, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasaba cuando yo multiplicaba los mismos vectores unitarios? Daba 0 o el vector nulo. ¿Se acuerdan? La verdad es que yo no me acordaba. Ok. Eso es algo sumamente importante que les aconsejo que repasen, para lo que sería física 2, porque en física 2 se va a trabajar demasiado con lo que son vectores. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Y qué pasa si yo hago J cruz I? Allá está temblando también. Sí, profe. Sí, en este momento acaba de temblar. Pero tembló poquito. Aquí Ok, todavía sí. ahí todavía sigue. No, aquí ya no siento el temblor. Lo sé, lo sentí más que todo por una puerta que tengo a la pura par, que es de vidrio, entonces ahí la escuché moverse. Bueno, entonces, cuando yo hago J cruz I, eso me da en la dirección menos K. Y simplemente multiplico todos los elementos. Entonces sería M por D por VI. ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí. Ok, entonces ya tenemos el momento inicial, porque nos dicen que al inicio el cilindro está en reposo. Ahora, para el momento final, vean que ya la bala va a estar aquí adentro. Entonces, vamos a suponer que la bala quedó pegada, como es una bala de goma, entonces esa se va básicamente a descomponer y se va a quedar pegada en el borde. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que el momento final, como ahora lo que tenemos es una rotación, lo podemos ver como el momento de inercia total multiplicado por la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el momento de inercia de ese sistema? Si es un cilindro dando vueltas, ¿cuál era el momento de inercia del cilindro? Un medio masa por radio al cuadrado. Si radio al cuadrado no me acuerdo muy bien. Sí, excelente. Pero también tenemos esta partícula que se añade al cilindro. Entonces tendríamos que poner Más más, la masa esa. Más, no, sí, ajá, la masa por el radio. excelente. Entonces ya tenemos el momento de inercia total del sistema. Después de que se quedó pegada ahí. Por lo tanto, como el momento de inercia, como estas dos cosas son iguales, entonces va a ser un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa pequeña por el radio al cuadrado por la velocidad, por el vector velocidad angular. Por lo tanto, si despejamos de aquí, ¿cuál sería el vector velocidad angular? Sería m por d por la velocidad inicial entre un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa de la goma por el radio al cuadrado. ¿En qué dirección? En menos k. ¿Qué les pareció este ejercicio? Se las trae, porque como vuelvo a utilizar lo de los vectores. Ujú. Sí, eso era lo que quería, por eso escogí este ejercicio, para que utilizáramos un poco la parte vectorial y un poco las cosas. Aquí después nada más nos dice evalúe la expresión con esos valores. Entonces aquí metemos el valor de la masa, el valor de la velocidad inicial, el de la distancia, el del radio, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ver. Este de aquí, este me parece que yo lo había hecho, fue con el otro grupo, creo. Con ustedes no lo había hecho. Ese lo vimos el martes, profe.
Ah, lo hicimos con ustedes el martes. Ok. Si es que ya no me acuerdo demasiado cuál había hecho con cuál. Bueno, aquí tenemos el de la grúa. ¿Cuál les parece interesante para hacer? ¿Quieren que repasemos un poco de energía o hacemos algún otro? ¿O quieren repasar torques? Profe, tal vez uno que esté medio relacionado con lo que va a ser del examen, de la prueba. Es que la prueba viene con energías, con torques, y acuérdense que ustedes pueden resolver los ejercicios de ambas maneras, ¿verdad? Tanto con energía como con torques. ¿Por qué no tratamos de resolver un problema que resolvimos con torques, con energías? Ok. Por ejemplo, el de las poleas lo resolvimos con torques, si no me equivoco. Entonces, veamos si se puede, tratemos de resolverlo con energías. El de la polea lo resolvemos. Si no me equivoco, creo que sí lo resolvimos con utilizando torques. O resolvemos esto de las dos maneras, con torques y con energías. Ese que se ve más sencillo, sí, porque el de la polea recuerdo que era un poco extenso. Bueno, el que era la polea con las 3 masas. Ya. Este de acá. Ujú, ese recuerdo que lo Bueno, habíamos este hecho. lo habíamos hecho con torques. Ajá. Ujú. Con energía, básicamente lo que hacemos es suponer que este va a bajar una distancia d. Este va a bajar otra distancia diferente a esta, porque el radio es diferente. Se va a bajar una distancia de 2 para ver esos radios, ¿verdad? Para tomar en cuenta esas diferencias de radios. Y este va a subir entonces una distancia de 2. Y con eso es con lo que hay que trabajar. Viendo que la distancia d, vamos a ver, aquí se podría hacer una relación entre los radios. Que vean que el arco que recorren, ¿verdad? Si este recorre esta distancia, acá este arco S corresponde entonces a esta distancia d. Y el arco sería R por zeta. Por lo tanto, zeta sería el arco, o sea, la distancia d entre el radio. Y para D2, tenemos que el arco 2 sería R2. Voy a ponerle R1, donde R1 es esta distancia, la grande, y R2 es la distancia pequeña. Entonces sería R2 por zeta, y como ambos tienen el mismo ángulo, entonces zeta es igual a D2 entre el radio. Como estas cosas son iguales, entonces ahí podemos hacer entonces la relación. Que D entre el radio 1 va a ser igual a D2
entre el radio 2. Sí. Esta es básicamente como la clave para poder hacerlo con energías. Y es lo que hay que darse cuenta cuando se está resolviendo eso. Pero igual, ahí les voy a dejar entonces, esta guía aquí para que intenten resolver este por energías. ¿Les parece? Ok, profe. Que esa es como, digamos, la clave para que lo trabajen ustedes. Ya todo lo demás, entonces este cae. Aquí tengo una energía cinética inicial. Bueno, tengo una energía cinética inicial igual a 0, pero tengo una energía potencial, ok, donde la energía mecánica inicial solamente va a corresponder entonces a M1 por D por G. M1 G por D más M2 por G por D2. ¿Ok? Todo lo demás está quieto y este está en su punto más bajo. Entonces aquí este va a ser el nivel de referencia para este bloque. Este punto de aquí abajo es el nivel de referencia para el segundo bloque. Y ese punto es el nivel de referencia, perdón, para la tercera esfera. O para la tercera masa. Y la energía mecánica final sería básicamente este sería un medio de M1 por velocidad 1 al cuadrado. Y recordar que con las velocidades, entonces velocidad tangencial 1 entre el radio es igual a la velocidad 2 entre el radio. Entonces, de ahí sería más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado más un medio de la masa 3 por la velocidad 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque esta masa se está moviendo a la misma velocidad que este. ¿Y cuál otro? La energía de este, ya la tengo, la energía de este. Me falta la potencial de este, que sería más M3 por G por D2 más la energía del disco. Entonces, el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado entre el radio. Perdón, entre 2. Entonces, esa sería la energía final que va a tener todo. ¿Ok? Y sería igualar esas dos y con eso ya se saca entonces la velocidad final de ambas. Y con la velocidad final y la distancia se puede sacar la aceleración.
Ok, pero este se lo dejo entonces para que lo terminen ustedes ahí. Hagamos este, hagamos este del motor. ¿Les parece? Compañeros, compañera. Profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces aquí dicen lo siguiente. Un motor produce una fuerza constante de magnitud Tm igual a 1300 newton sobre una polea compuesta, cuyo momento de inercia, que nos dan el momento de inercia de la polea compuesta, que se utiliza para levantar diferentes cargas de masa mc, como se observa en la figura. Utilizando RC igual a 9 centímetros y RM igual a 24 centímetros, determinar la tensión TC en la cuerda de la carga y la aceleración angular de la polea. ¿Ok? Cuando la carga MC es igual a 200 kilogramos. Entonces, ¿con qué lo tendríamos que resolver? ¿Cómo tendríamos que resolver eso? Se puede hacer por fuerzas o por energía. Correcto. Pero en este caso, lo mejor sería hacerlo por fuerzas. Porque vea que está difícil. Bueno, en realidad se puede hacer de cualquier manera. Pero siempre vamos a tener que usar fuerzas porque nos están preguntando el valor de esta tensión. Por lo tanto, hagamos un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. ¿Cuál sería el diagrama de esta masa? MC. ¿Cuáles fuerzas tenemos ahí aplicadas? Hacia arriba tenemos la tensión C. ¿Qué otra fuerza? El peso. El peso. Excelente. ¿Y hay alguna otra fuerza? Para la caja no. Para la caja no. Pero acuérdense que en ese diagrama también ponemos la aceleración. Entonces, ¿hacia dónde va la aceleración? La aceleración va para arriba. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el diagrama de la polea compuesta? Tenemos aquí la TC para abajo. Tenemos para acá lo que sería la TM. Bueno, tenemos el peso de la polea, pero ese no me interesa porque no va a generar torque. Y la fuerza, y tenemos entonces, tendríamos el peso para abajo y en esta dirección acá tendríamos entonces la fuerza de reacción. Pero esa fuerza de reacción tampoco me interesa porque no van a generar torque ninguno de los dos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí.
Bueno, igual si quieren pongámoslas aquí para recordar que siempre están. Entonces, masa de la polea por gravedad. Y tenemos entonces la fuerza de reacción. Ok. Entonces, si hacemos para la caja, tenemos que TC menos MC por gravedad es igual a MC, masa de la caja, por aceleración. ¿Qué otra cosa sabemos? Esta sería la suma de fuerzas en el eje Y de esta caja. Que de ahí sabemos que tenemos que despejar TC. Entonces, ese peso de la caja, ¿a qué pasa al otro lado? Pasa a sumar. Y voy a despejarlo de una vez. ¿Les parece? Y ahora en la polea, ¿cuál sería la suma de torques de la polea? Sería 0 por el de por el del peso. Sería también 0 el que genera la fuerza de reacción. Y ahora, el TM, el torque que es, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, excelente. Y ese sería entonces, el torque es la fuerza por la distancia perpendicular que tenga yo con esa fuerza. ¿Y esa distancia perpendicular cuánto mide? Sería RM. Sí. ¿O no? Sí, profe. Ok. ¿Y el TC? ¿Qué torque haría? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces sería TC por la distancia perpendicular. Y la distancia perpendicular que hay sería RC. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular de la polea. Entonces la pregunta es, ¿esa aceleración angular es positiva o es negativa? Positiva. Sería positiva, correcto. Entonces, simplemente metemos este valor acá. Y nos queda entonces que TM por RM menos la masa de la caja por la gravedad por el RC menos la masa de la caja por la aceleración es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, podemos pasar esta aceleración al otro lado, que pasaría a sumar.
Profe, Sí. pero la masa por la aceleración no debería estar multiplicando también al Ah, radio sí, C. perdón. Por RC. Eso es correcto. Ahí se me fue esa multiplicación. Pero, ¿cuál es qué relación hay entre la aceleración de la caja y la aceleración angular de la polea? Que la aceleración de la caja es la aceleración angular por el radio C. Correcto. Entonces, este es RC por alfa. Entonces, cambiemos eso en la ecuación. Y aquí en lugar de tener alfa, A, tenemos alfa. Entonces, si despejamos alfa, ¿cuánto nos da? TM, RM, menos MC, G por RC, entre, MC más MC por RC al cuadrado más el momento de inercia. correcto. Y ya nada más es meter los valores. ¿Cómo sintieron este ejercicio? Entonces sería 1300 por RM, ¿dónde está? 0,24 menos vamos a ver, 200 por 9.8 por RC 0.09 entre 200 por 0.09 más la inercia 0.12. Y eso me da un valor de 7,48 radianes por segundo al cuadrado. ¿Y cuánto nos da entonces la tensión? La tensión en la cuerda sería la masa, que son 200 por 9.8, más la masa por la aceleración. Y la aceleración sería 7.48 por el radio C, 0.09. Y eso me da una tensión de 2094,64 newton. ¿Qué les pareció el ejercicio? La parte A.
Compañeros, compañera. Está curioso, profe. ¿Cómo harían ustedes la parte B? ¿Cómo harían la parte B? Alexandra, No sé, profe, estoy pensando a ver cómo lo ¿perdón? saco. Ujú. Alexandra. ¿Me escucha? Sí. Ok, no estoy segura, la verdad. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cuál es la carga máxima que se puede levantar? ¿Cómo podríamos ver esa carga máxima que se puede levantar? La carga mínima que no puede levantarse. No, más bien la mínima que se puede levantar es 0. La mínima que no se podría levantar. O sea, ¿cuál es el valor mínimo que ocupo para que el motor no pueda levantar la carga? Ok, ¿y qué va a suceder en ese preciso instante? Si la caja no se levanta, la polea no se podrá mover. Entonces, Ok, pero también lo puedo ver de con otra condición. No va a acelerar. Exacto, que la velocidad con la que suba sea una velocidad constante. Entonces no tengo aceleración. Esta aceleración no existe. Y aquí, esta aceleración no existe. Esta aceleración no existe. Y borro todo aquí. Ah, bueno. Ok, esta aceleración no existe. Borro todo esto de acá. Entonces, todo lo que sea aceleración es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a esto. Y de aquí despejo la masa de la caja. La masa de la caja va a ser igual ¿a qué? A la tensión M por el radio M entre G por el radio C. Esos serían los cambios que tendríamos que hacerle al ejercicio para esa otra condición. Entonces estamos hablando que serían 1300 newton por el radio M 0,24 entre 9.8 por el radio C 0.09. Y eso me da un valor de la masa de 353,74 kilogramos. Ok. Veo que están bastante bien en esto. Entonces creo que se la van a jugar bastante en el examen corto.
Y eso esperemos, profe. Sí. Este de acá, si quieren, vamos a hacer este de la viga, pero no sé si quieren que vayamos a algún receso antes de hacer este otro ejercicio. Estaría bien, profe. Ok, entonces voy a... Ok, volviendo del receso, entonces, si quieren, resolvemos esta de acá, como para que lo tengan en cuenta. Entonces dice, una viga de 1200 newton de peso y longitud 2 metros está sostenida por un cable, como se ve en la figura, con una distancia de 3L cuartos, o sea, 3 por 2 son 6, entre 4 es 1,5 metros. Entonces aquí tenemos 1,5 metros. La viga está sujeta al suelo mediante una bisagra y un cuerpo de 2000 newton cuelga en la parte superior. Si el sistema está en equilibrio estático, ¿qué significaba equilibrio estático? Compañeros, compañera. ¿Qué significa equilibrio estático entonces? Equilibrio estático, entonces vamos a decir que la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de torques también es igual a 0. O es igual al vector nulo. Si nos queremos poner un poco más estrictos a la hora de hablar. Entonces, determinar la tensión del cable que une la viga con la pared. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer siempre? Diagrama. Diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, vamos a tener hacia acá lo que sería la tensión de la cuerda. Por acá tenemos entonces esta otra tensión que como está en equilibrio, sabemos que la tensión es igual al peso. ¿Qué otra fuerza tenemos? Sabemos que en el centro de la viga es donde se aplica el peso de la viga. ¿Cierto? ¿Y qué otra fuerza tenemos?
Vean que vamos a tener en esta dirección la fuerza de reacción. Que si lo queremos ver más simple, esa fuerza de reacción mejor la hacemos de dos maneras. Una componente en X y una componente en Y. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, acá vamos a ver. Esta, ¿cómo prefieren resolverla? ¿Con brazo de palanca o con fuerzas perpendiculares? Con brazo de palanca hemos hecho menos ejercicios, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Más o menos. Bueno, con el que hayamos hecho menos, mejor. Ok. Entonces, lo que hacemos es sacar una línea recta entre las fuerzas, ¿verdad? Que sigan las fuerzas. Entonces, la distancia que yo voy a tener de aquí hasta cada una de las fuerzas, eso es el brazo de palanca. ¿Ok? Esa sería la distancia del brazo de palanca. Entonces, si vemos acá, esta le vamos a llamar a toda junta, le vamos a llamar D1 y a este pedacito le voy a llamar D2 para que sea más fácil de comprender. Entonces, vean, ¿logran ver el triángulo rectángulo que se forma? Vean que aquí se me forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Que pinté en azul. Sí. Entonces, voy a sacarlo por acá. Y aquí yo sé que esto mide 2 y esto mide 65 grados. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia D? D sería 2 por el coseno de 65. ¿Lo ven? Ajá. Y aquí abajo, con el peso de la viga, ¿cuánto mide la hipotenusa? 1. Entonces voy a decir, bueno, este le había dicho de 1. Entonces voy a decir que de 2 va a ser igual a 1 por el coseno de 65. ¿Me siguen? Y vamos a ver con esta tensión. Entonces, ¿cómo podríamos sacar el ángulo que tiene la tensión la, con la polea? Este ángulo de acá.
Vamos a ver. Si yo tiro 2 transversales, vean que este ángulo corresponde a este ángulo de acá. ¿Cierto? Compañeros, compañera. Yo no me puedo guiar que estos sean 90 grados así porque así. Aunque parezca en la figura, no puedo decir eso. Entonces, este ángulo de acá, sacándolo con 2 líneas transversales, voy a ponerlo acá. Si yo tiro 2 rectas transversales y una diagonal, noten ustedes que este es el ángulo alfa. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto mide este de acá? Alfa. Alfa, excelente. Entonces, este mide alfa. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo que hay entre el cable y la viga? ¿Cuál sería el ángulo entre el cable y la viga? Serían 65 más 25. ¿Y eso da? 90. 90. Entonces, ahora sí podríamos decir que la tensión es perpendicular a la viga. Si no nos dan esa información, no nos guiemos por los dibujos. ¿Ok? Con los dibujos no se puede guiar uno porque muchas veces lo puede confundir. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la sumatoria de torques? Y empecemos. El torque, ¿cuál es si yo lo escojo como eje de rotación, o por qué voy a escoger este como eje de rotación? Compañeros, compañera. ¿Por qué escogería ese como eje de rotación? Hay una muy buena razón para eso. Nadie. Vamos a ver, ¿ustedes conocen lo que vale la fuerza de reacción en X o la fuerza de reacción en Y? ¿Conocen esos valores? De la fuerza de reacción en X o la fuerza de reacción en Y. ¿No? Entonces, si yo pongo mi eje de rotación ahí, ¿cuál sería el torque que generarían esas dos fuerzas? Compañeros, compañera. Acuérdense que el torque es igual a R cruz F. Entonces, ¿qué distancia hay del eje de rotación a la fuerza en X? Si pongo ahí mi eje de rotación.
Compañeros, compañera. Ahí tendría una distancia de 0. Eso significa que el torque debido a esas dos fuerzas va a ser 0. Entonces, como son fuerzas desconocidas, en el problema, esto me va a facilitar el colocar el eje de rotación ahí. ¿Está claro? ¿Me podría volver a explicar eso, profe? Es que me perdí. Ok. Como yo no conozco esta fuerza en Y, ni conozco esta fuerza en X, entonces, como ambas salen de aquí, de este punto, entonces el eje de rotación lo voy a poner ahí. Básicamente es como para quitarme de encima esas dos incógnitas que no conocemos. Valga la redundancia, ¿verdad? Sí, Ahora sí, profe. ok. Igual, si lo hago si pongo el eje de rotación en cualquier otro punto, también puedo resolver el problema. Ya el eje de rotación no me va a impedir dónde o cómo resolver el problema. El asunto es que el despeje se puede volver un poquito más complicado, pero no es nada del otro mundo tampoco, sino simplemente me va a quedar un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones, con 3 incógnitas. Y por eso, lo más sencillo sería evitarme las molestias y hacer un sistema de ecuaciones mucho más simple. ¿Ok? Por eso les digo, mi eje de rotación yo lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí. En cualquier lado, el problema igual lo puedo resolver. Nada más que si lo pongo ahí, básicamente me quito de encima 2 problemas. Ahora, ¿cuál es el torque que generaría esta masa de la caja? Como vimos, aquí tendríamos que tomar una tensión, pero esa tensión, ¿cómo es que se llama? Esa tensión es igual al peso de la caja porque la caja está quieta. Entonces, ¿cuál sería el torque que ejercería esta fuerza acá? Esta fuerza, ¿cuál sería el torque que ejercería? Sería R cruz F. ¿Cuál es la distancia o cuál sería el brazo de palanca para esta fuerza? Sería esta distancia perpendicular. O sea, 2 por el coseno de 65. ¿Me siguen? Por el peso de la caja. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Y ese torque sería positivo o negativo? Lo más fácil es, como el peso va para abajo, entonces
tiro mi mano hacia la derecha porque yo estoy a la derecha o la fuerza se está aplicando a la derecha del eje de rotación y el peso va para abajo. Entonces, si yo hago eso, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Adentro. Hacia adentro, correcto. Entonces, ¿ese torque va a ser positivo o negativo? Negativo. Ok, vamos con el peso de la viga, con esta fuerza de acá. Igual va a ser un torque negativo porque estoy a la derecha del eje de rotación con una distancia de 1. 1 por el coseno de 65 por el peso de la viga. ¿Me siguen? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí. Y ahora voy con el tercero, con la tensión. Entonces, yo voy a dirigir mis dedos hacia arriba en esta dirección, la dirección de la viga. Y la cierro la mano hacia allá. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Vean que el dedo gordo va a apuntar hacia afuera de la pantalla. ¿Me siguen? Vean, nosotros vamos a seguir entonces. Los dedos los voy a estirar aquí en la dirección de la viga. Acordándonos que la muñeca va en el eje de rotación. Y la fuerza va para allá. Entonces el dedo gordo iría hacia afuera de la pantalla. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañera. Sí, profe. Entonces ese torque va a ser positivo. Y va a tener una distancia de 1,5 que es perpendicular a la fuerza T. ¿Me siguen? Creo que sí. Sí. Ok. Ese creo no me convenció mucho. Entonces, esto es igual a 0. ¿Ok? Y ahora sí. Si despejo la T, es igual a 0 porque está en equilibrio. Si despejo la T, va a ser igual a... Bueno, voy a escribirlo todo. 2 por el coseno de 65 por el peso de la caja. Y el peso de la caja nos están diciendo que son 2000 newton. ¿Por qué no lo multiplico por G? Compañeros, compañera. Porque ya
Correcto. Entonces sería más 1 por el coseno de 65 por el peso de la viga, 1200. Y el 1,5 pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto me da la tensión de la viga? Más 1 por el coseno de 65 por 1200 entre 1,5. Y eso me está dando a mí 1465,08 newton. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Y las componentes de las fuerzas. Entonces, para esas componentes de las fuerzas, vamos a sacar la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en X es 0, porque está en equilibrio estático. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo yo en el eje X? Tengo la fuerza de reacción en X. ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza está o tiene componentes en X? Compañeros, compañera. Kenneth, Kevin. Hola, profe. Ok, ¿qué otra fuerza hay en X o tiene componentes en X? La verdad es que no se me ocurre ninguna otra. Vamos a ver, esta está en X. La tensión, Esta no está totalmente en X, pero sí tiene componentes en X. Entonces, ¿cuál sería la componente en X de esa tensión? T por el seno de beta. En X. Ve el triangulito aquí. Por coseno, profe, se me enredó. Ok, Sí, pero es coseno es adyacente. Sí, fue un lagunazo ahí. excelente. Excelente que lo puedo corregir. Y vea que va hacia X negativa. Entonces, por eso la ponemos negativa. Y esto me tiene que dar 0. Entonces, la fuerza de reacción en X va a ser igual a 1465,08 por el coseno de 25. Y esto me da 1327,81 newton. Ahora, ¿cuál sería la suma de fuerzas en Y?
Esta también me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en Y? En el eje Y, ¿cuáles fuerzas tengo? La fuerza de rotación en Y, los Ok, pesos. bueno, es fuerza de reacción. Ah, perdón. Ajá. Los pesos que van para abajo. Ajá. ¿Y cuál otra? Y vea que aquí la tensión va a tener una componente en Y. Y esa va a ser para arriba. Entonces sería T por el seno de beta. Y eso me tiene que dar 0. Entonces, si despejamos la fuerza de reacción en Y, ¿qué nos queda? Sería, entonces, 1200 más 2000 más, perdón, menos, porque pasa al otro lado a restar, 1465.08 por el seno de 25. Y esto me da 2580 como 83 newton. Sí, Sí, profe. ¿qué les pareció este ejercicio? Muy bonito. Ya se recordaron un poco las cosas. Estuvo bueno, la refrescaba un poquito ahí a la fuerza, pero ahí ya me acordé. Ok. Acuérdense que esta parte de acá es para que recuerden cómo hacer esas cosas para el segundo examen corto, el de reposición, que lo vamos a hacer entonces la otra semana a mediados. Ahí yo les escribo por el WhatsApp cualquier cosa para que lo tengan en cuenta. ¿Qué fechas se van a poner? Profe, Sí. ya ahora mismo me tengo que retirar, ¿verdad? Porque voy para otra reunión. Ujú. Entonces, cualquier cosa usted sube este video, ¿verdad? Al Tec Digital. Sí, igual les iba a decir eso, que si querían que hiciéramos algún otro ejercicio o si ya con eso ya les quedó mucho más clara la materia o cómo van con eso. Ahorita nada más iba a atender un poco las dudas que tengan. Ok. A mí me quedó bastante claro lo que explicó ahora y siento que también repasamos bastante, así que eso está bien por ese lado. Ok. Entonces, que pase feliz noche, profe, y me despido. Muchas Excelente y gracias. mucha suerte. Ahora sí, ya no nos vemos más, entonces mucha suerte con el resto del semestre, ahí para que les sea de provecho. Muchas gracias, profe. Ok, nos vemos entonces, Kevin. No sé, Alexandra, Kenneth, David, Todo claro de mi parte, profe. ok. Pero yo solo tengo una pregunta, pero más bien con el proyecto, Ajá, porque no es nada complicado. Es que, digamos, si usted no puso como que un comentario en el borrador, como de alguna corrección o algo que debería hacer, eso significa que podríamos agarrar el mismo borrador para la siguiente etapa. no les puse nada, nada, nada de comentarios. Me pareció que no, pero voy a Mm, revisar de nuevo. bueno, no sé si se me fue, O sea, pero eh, digamos,
Sí, Ahí- sí puso comentarios, pero me refiero al borrador en sí de la resolución del problema, a eso no le puso. Ok, si ustedes lo tienen bien, no hay problema. Usan, más bien, la idea, ¿sabe qué es? Que usted, ya, que le revisara así los borradores y todo eso. Ujú. Es que ustedes agarren ese mismo documento, le añadan ahí un poco lo que son ¿cómo es que se llama? Bueno, corrijan lo que tenían que corregir y añadirles, ay, ¿cómo es que se llama esto? Las evidencias, digamos, de estas últimas reuniones que han tenido antes de la entrega. A casi todos les puse, creo, no sé si alguno se me habrá pasado, que dentro de las responsabilidades les dije que agregaran, ay, ¿cómo es que se llama esto? Ah, bueno, que a todos los integrantes agreguen la responsabilidad de revisar el documento final antes de ser entregado. Y sí, básicamente es entonces que agarren ese mismo documento, corrijan, añadan las nuevas cosas, las nuevas partes del cronograma y eso. Y al final del ejercicio resuelto, añadan el link para, o el enlace para ver el video. Esa es un poco la idea. Ok. Profe, y eso se sube en la parte que dice video, ¿verdad? No, Ya es eso se final. sube en bitácora. Ah, ok, ok. Está En bien, el video, video no es en video no les habilité nada. Ah, Es ok. nada más para evaluar. ¿Ah? Es nada más Sí, para evaluar. Ah, sí, ok. correcto. En video, el asunto es que ahí yo voy a agregar entonces lo que es la rúbrica para evaluar el video y en bitácora evalúo la bitácora. Entonces, básicamente eso es. Y la parte de coevaluación, yo les voy a enviar entonces un enlace para que ustedes coevalúen a los compañeros, ¿verdad? Eso no lo tienen que agregar en el documento. La coevaluación no va en el documento, sino si no ustedes lo van a hacer por aparte. Yo les voy a enviar un formulario y con el formulario entonces yo lo descargo y veo ahí un poco cómo quedaría eso. Ahí me voy a guiar con los subgrupos. Entonces les voy a poner ahí que escriban el subgrupo. Más que todo es una cuestión de logística para que sea mucho más sencillo, digamos, ubicar cada uno de los grupos. ¿Ok? Recuerden que si no hacen la coevaluación, ustedes son los que tienen el 0 en la coevaluación. Esas son un poco las reglas del juego. Ujú. Profe, en evidencias, digamos, si yo trabajo sola un día, no sé, en una parte del documento, tengo que poner una evidencia de... No es, digamos, más que todas las evidencias son en las reuniones y en las cosas que fueron haciendo. Ah, bueno. Ya la comunicación que tuvieron entre ustedes. Ya no tienen que poner ahí como cada día que metieron un número o una cosa. No es necesario que hagan eso ahí por completo. Sino más que todo es como las reuniones, qué acuerdos tomaron y cosas por el estilo. Ok, ok. Ujú. David, Ujú. sí, que ahora sí está totalmente claro eso de la... Ah, sí, sí, profe. Y sí, sí nos agregó lo que dijo de que todos revisen el documento al final. Sí, ¿Sí? sí, y eso yo siempre,
siempre se los pongo, digamos, que es parte de, y también, digamos, para la primera parte me hubiera gustado más que, digamos, que todos hubieran hecho el problema y que lo hubieran discutido, porque en parte eso es, digamos, para mí esa es un poco la ganancia. Esa discusión y ese aprendizaje entre pares, entre los compañeros, es para mí es sumamente importante para el aprendizaje de ustedes. Ujú. No sé si hay alguna otra duda con este tema o algún otro tema. Por mi parte no, profe. Está claro. No, todo claro. Alexandra. La mía Kenneth. todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video.